Buenas tardes, noches amigos que nos escuchan en Contraargumento TV. Estamos inaugurando este programa que pretendemos sea semanal sobre el análisis de lo que pasa en la entidad más grande del país, la entidad que es el Estado de México. Nos va a acompañar y ayudar en este análisis don Alfonso Bravo desde Metepec, Estado de México, obviamente. ¿Cómo está, don Alfonso? Hola Lionel, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, pues aquí listos para empezar. Vamos a comenzar. Si quiere, hago una introducción, usted me da sus comentarios y vamos para adelante. En todo el país estamos viviendo con tristeza el tema de la pandemia. Cada día nos encontramos con más conocidos, más amigos o familiares incluso que han fallecido o que están en un proceso de gravedad en los hospitales. Y obviamente el Estado de México no está alejado de esta situación. Mucho más si consideramos, como todos lo sabemos, que el Estado de México es la población más grande que tiene cualquier estado en la República Mexicana. Obviamente superando a la Ciudad de México. Y sin embargo, creemos que la política del gobernador Alfredo del Mazo ha estado sujeta o va muy de la mano de la política de la Ciudad de México. Si la Ciudad de México decide abrir, el Estado de México abre. Si la Ciudad de México decide cerrar, el Estado de México cierra. Y hay casos que usted debe conocer más porque es allá cerca de su zona, en Toluca. Así es. No los de que más este primer tema del COVID y el manejo del Estado de México por el gobierno de Alfredo del Mazo. Yo creo, Lionel, que en el caso del COVID, el gobierno del estado se vio forzado a atarse al tema del manejo del COVID en la Ciudad de México. Eh, Habrá que tomar en cuenta que la mayor cantidad de población del Estado de México está en la zona conurbada a la Ciudad de México y por lo tanto las propias determinaciones políticas para el manejo de la pandemia que impactaran a la Ciudad de México necesariamente tenían que estar vinculadas con este fuerte intercambio de población que se da entre la Ciudad de México y los municipios que están en la zona conurbada. El tema es delicado porque tenemos más de 10 millones de habitantes que tienen una vinculación de tránsito todos los días entre un estado y la hoy entidad federativa de la CDMX. Entonces esto ataba definitivamente al gobierno del estado, al carro de la Ciudad de México, y en ese sentido el señor gobernador decidió no hacer ningún frente ni ninguna adaptación a la propia estructura de lo que se seguía. Incluso fue un poquito más allá. No Okay. solo ató la zona conurbada, sino ancló al Valle de Toluca a las mismas condiciones que imponía la zona conurbada. Y esto tenía una lógica. Te lo voy a dar desde un punto de vista simplemente operativo. Ajá. Durante todo el día, cada 5 minutos sale un autobús de la Ciudad de México o de la ciudad de Toluca en dirección a ambas ciudades. Esto representa un tráfico de más de 25,000 personas diarias. Si no ataban este núcleo, era muy fácil pasar, como pasó efectivamente, la extensión del virus de una entidad a otra. No hubo, primero porque la propia Ciudad de México renunció a políticas coercitivas y el Estado de México, al ver la presión del la propia CDMX, impidió o se autorreguló
de acuerdo a la propia expectativa de la señora Sheinbaum, que habrá que decir y habrá que tomarlo en cuenta. La señora Sheinbaum también traía su propio pleito político con el subsecretario de Salubridad. Y esto metía en conflicto porque, por un lado, el gobernador del estado se alineaba al gobierno federal y por el otro lado, la jefe de gobierno imponía otra estructura de tratamiento al proceso. Y tuvo sus consecuencias inmediatas. No solo porque Catepec, Netzahualcóyotl, el mismo Texcoco, los municipios de la zona conurbada, que aparte son los de las clases que más transporte urbano necesitan, fueron las más afectadas e impactadas por el incremento de la enfermedad. Pero el mismo fenómeno lo generó, y se habla poco, hacia la misma ciudad de Toluca. Yo te podría decir que dentro de este impacto global, de una crisis que todavía no alcanzamos a decir con qué profundidad ha golpeado, te podría decir que simplemente el área del Valle de Toluca llegó a, lo puedes considerar, a más de 20,000 muertes no registradas en los términos de muertes de COVID, sino en el aumento que se dieron en los fallecimientos y la carga que sufrieron los propios panteones municipales. Esto te indica que la crisis no fue controlada. Y al mismo tiempo, porque el señor gobernador ha tomado la actitud de no enfrentar al gobierno federal. No la ha tomado, quizás por consideraciones del propio año político al que se aproximaba, porque esto hay que considerarlo desde que parte la crisis, es en marzo del año pasado, a este momento en el cual el Estado se encuentra en un periodo de renovación de casi la totalidad de sus estructuras, tanto legislativas como de los propios ayuntamientos, ¿no? Entonces, sí, se ató y decidió no hacer nada. Si me permites, un poco como colofón de este primer tema, en la página sobre el tema del monitoreo del COVID que tiene la UNAM, nos marca que en el Estado de México hay un total acumulado oficialmente, pues, de 211,000 personas que se han recuperado 142,000 y que han fallecido 27,000 personas. Obviamente son los datos que marcan oficialmente desde el gobierno central y que, bueno, la UNAM en este caso los va separando por estados. Y bueno, la conclusión es esa, que hay una política que está atada. Y pasamos al tema político, donde yo digo que también hay algo atado, y que es atado el gobernador ante una mayoría en el Congreso local o en la Cámara de Diputados del Estado de México, que también tiene Morena. También está atado porque, como decías tú hace un rato, en la geografía política del Estado de México, los grandes municipios en términos de población y obviamente de presupuesto, también los tiene este otro partido. Es decir, Del Mazo está atado al DF por la parte del COVID, y acá en el Estado de México está atado por el Poder Legislativo y por los ayuntamientos que no son suyos. Claro, si quieres un ejemplo muy, muy claro de esta circunstancia, es la negociación que se da entre el gobierno del Estado y el Congreso local, fíjate, para un hecho muy simpático, la aprobación de la ley de amnistía. La aprobación de la ley de amnistía, que tiene graves errores en su contextualización, se hace por una concesión del señor gobernador al grupo parlamentario de Morena, con un propósito que al final de cuentas no se logra primariamente, que es el manejo del presupuesto.
No sé si recordarás, el, el grupo parlamentario de Morena tarda y incomoda al gobierno del estado con la aprobación del presupuesto, pese a que había acordado con ellos algunas aprobaciones de leyes el señor gobernador que se dieran como concesión para la aprobación del presupuesto del gobierno del estado. Esto te indica claramente el sometimiento del señor gobernador a no solo al grupo parlamentario de Morena, y habríamos decir, sino al problema político que representa en este momento la eventual nueva constitución del Estado de México. Hoy hay grupos parlamentarios y la intención de grupos parlamentarios por la gestación de una nueva constitución de la cual se habla de un parlamento abierto, pero de la cual no se habla de cuál es la verdadera intención de la nueva constitución del Estado. Esto te marca muy bien el sometimiento y el grado de debilidad que tiene el señor gobernador ante la actitud de la federación. Sí, y también habrá que decir que, en este caso, como el tema también de la reforma a la integración de los ayuntamientos, voces como la de Virginio, desde Texcoco, el senador, perdón por la expresión, fue metido a escuchar y se logró esta iniciativa, por cierto, con el apoyo de los diputados del PRI, y logró pues que se diera. Nombro a Higinio porque a la vez también en estas jugadas que el Estado de México forma parte del nacional, en la salida de Esteban Moctezuma hacia la embajada, el presidente de la República decide nombrar a la ex candidata a gobernadora de Morena, la profesora de Texcoco, Delfina, y ahí eso igual replantea las cosas, y este movimiento, creo yo, por tu mejor opinión, de pretender la forma de la Constitución, también de algún modo están preparando el terreno para lo que ellos creen o consideran que será para ellos la siguiente gubernatura, es decir, una gubernatura con una persona que va a tener su administración en base a una nueva legislación a modo. Porque ellos creen y pretenden que la mayoría la van a seguir teniendo, entonces no tendrán mayor problema para tener la gubernatura en el siguiente periodo. ¿Qué te parece esta hipótesis? Fíjate, Leonel, que yo creo que hay un tema oculto en la creación de la nueva Constitución del Estado de México. Yo creo que hay un tema oculto. Hay que echarle luz, entonces. ¿Mandé? Entonces hay que echarle luz si está oscuro. Es muy oscuro. Si está oscuro hay que echarle luz. Hay que echarle luz. Mucho, mucho. Y yo te podría decir que hay una intención política de fracturar o segmentar al Estado de México. ¿En qué sentido? Yo pienso, sinceramente, que el tema va no solo en el tema de cómo está constituido el Estado de México o los derechos, esto, que no pueden tener mucha sorpresa porque la Constitución del Estado de México no puede alejarse mucho de lo que marca la Constitución General de la República. Entonces, cuando hablas tú de hacer una nueva Constitución del Estado de México, la primera pregunta es, ¿qué pretenden? Y yo creo que se pretende un nuevo Estado de México. Mi opinión personal a modo va hacia un nuevo Estado de México que pueda ser una división del mismo Estado, es decir, una partición política del Estado de México. De otra manera, no se entiende el sentido de una nueva constitución, porque aparte tú recordarás que todas las constituciones, tanto las estatales como la federal, tienen un constituyente permanente. Entonces, imagínate tú el tema de crear una nueva constitución del Estado de México
sin tomar en cuenta el que tienes un constituyente permanente. No existe una explicación por qué crear esto teniendo el constituyente permanente, y si lo vieras por el otro lado y uno de los impulsores grandes, que es Higinio, darte cuenta de que tienen la mayoría parlamentaria para poder generar al constituyente permanente. Entonces, yo te diría, algo hay que vigilar me en parece el tema clarísimo del Estado de un México, tema que da para, en el tema clarísimo de esa Constitución. me parece que este tema de la Constitución da para un programa exclusivo, ¿no? Así Para es. llegar a conocer un poco las malévolas intenciones, digamos, del asunto, ¿no? Quisiera terminando este tema, pues, entrar ya en una última etapa de nuestro primer programa de análisis, que habláramos sobre cómo está la realidad hoy, en vísperas ya del proceso electoral. Ya los partidos prácticamente están por decidir y anunciar sus candidaturas a los ayuntamientos y las regidurías y las sindicaturas ya disminuidas. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué es lo que crees? ¿Va a repetirse el fenómeno? Yo particularmente creo que lo más probable es que la mayoría de morenas la sigan conservando, pero no en los niveles tan grandes que tuvieron. Y yo creo que la oposición, tanto del PRI como del PAN, en este caso, como decías tú, el PRD, no pinta mucho, podrá recuperar algunos bastiones importantes. Sí, mira, primero habría que decir dos cosas. Creo que Morena en este momento no tiene la capacidad para poder constituirse en una mayoría tan dominante como la que tiene en este momento en el Congreso del Estado, y sí seguirá siendo el grupo mayoritario, pero indudablemente ya no tendrá, fíjate, y esta es mi percepción, no tendrá ni siquiera la mayoría simple, es decir, no tendrá capacidad no solo constitucional, sino tendrá que llegar a manejar muchos acuerdos para la aprobación incluso de la legislatura en términos normales. Ese es un tema importante. A ver, Alfonso, Segundo, a ver, yo veo tres. espérame. Pero eso lo dices tú como Morena solo, pero ya con el Verde y el PES y los aliados, ¿tampoco crees que lo logren? No, sí. Porque, Mira, yo creo porque que el el Verde peso juega fuerte solo. es Morena, y no veo yo al Verde y Bétula. Bueno, es una especulación, pero lo que hartó a la gente fue los mismos políticos, y ve la reciclada tan grande que está dando el Verde en el Estado. La reciclada del Verde Claro. indica que incluso los partidos políticos no han captado cuál fue el hartazgo y cuál fue la molestia de la gente. Este es un tema importante. Y yo me haría una pregunta con la que te hiciste tú quizás, ¿no? ¿Qué tan fuerte está, no el grupo de Atlacomulco, el PRI en el Estado de México? Y la primera respuesta te la voy a dar yo desde el punto de vista de la negociación con el PAN. ¿Qué tan fuerte Sí, está el adelante. PRI en el Estado de México que el PAN le cedió territorios de gran importancia a las candidaturas del PRI? Por ejemplo, Pues el caso de Metepec, el caso de la misma Toluca, el caso de Ocoyoacac. Es decir, fíjate, voy a ponerte un ejemplo para que captes el tema. Hoy se habla de que la candidata de Acción Nacional en Ocoyoacac será la señora Gaitán, ¿sí? ¿A poco se les olvida que Eduardo Capetillo fue el candidato del PRI hace 3 años y a la mitad de la elección cambió por Morena? Pues, imagínate ahora la esposa como candidata del PAN. Esto es fruto de una negociación entre Acción Nacional y el PRI.
y donde yo veo a Acción Nacional habiendo cedido por lo menos los espacios, fíjate, los espacios del Valle de Toluca. No espacios fáciles, porque ya habían sido gobernados por Acción Nacional. Pero si lo llevas a la gobernatura, a pensar en el Estado propio, lo mismo sucedió en varios municipios de la zona conurbada, lo cual quiere decir que hay una apuesta rara de Acción Nacional. Una apuesta rara pensando que puede jalar al PRI a su propio carro o demostrando su propia debilidad, ¿no? Su propia debilidad en términos de que se vio forzado a esa negociación. Y es una pregunta importante. ¿Qué tan forzado estuvo el Acción Nacional para poder ceder estos espacios en su propio interés, ¿no? Sobre todo, considera que dentro de 2 años va a haber renovación de gobierno del Estado. No, claro, entonces, este no es un movimiento de ajedrez nada más de legislaturas. Es un movimiento que prepara claramente el advenimiento hacia el gobierno del Estado. A mí me parece interesante la forma en que hace el análisis, pero un poco surgen unas preguntas, digamos, en toda negociación, alguien tiene que ceder una parte, el otro tiene que ceder otra parte, y obviamente es muy difícil que todos estemos o estén contentos con el resultado. Es decir, yo estoy seguro que los priistas que no les tocó candidato a presidente municipal, pues dirán, oigan, qué mal lo hicieron. Al panista o los que están, digamos, cerca de los que no les toca la candidatura, pues dicen, oigan, ¿por qué se las dieron? A mí me parece que no puede haber una negociación perfecta donde todos estén contentos. Me parece que fue un poco regionalizada lo que hicieron, ¿no? Toluca, PRI, digamos, y otras zonas, donde el PAN gobierna con los muy honorables, pero pequeños en población, municipios que tiene, pues de algún modo intentar tenerlos. Y el PRD, pues prácticamente nada más pidió Nezahualcóyotl, donde debo decirte que están totalmente disminuidos. Su alcalde actual está prácticamente ya por anunciar la suma a Morena. Es decir, cada partido, digamos, agarró lo que tenía y en esa negociación, pues unos ganan y unos pierden. Es imposible que todos puedan salir ganando. Igual pasa a nivel nacional, ¿no? Las candidaturas de diputados federales, el que no le tocó, por decir algo, en Monclova, pues se va a enojar porque no me tocaba a mí, se lo dice al otro partido. Es decir, hay una gran dificultad en una negociación. Es muy difícil que salga positiva. Entonces, lo que hay que ir analizando ahora, a mi juicio, es este movimiento que hacen los grupos políticos que quedan inconformes, qué tanto es mediático su salida y qué tanto es real el efecto. Por ejemplo, yo te puedo decir, el caso de Gonzalo Alarcón que sale a Atzapán y se va al Verde, el efecto va a ser minúsculo. El efecto que va a tener, creo yo, el señor Priego, que se fue con Juan Rodolfo y Morena, salvo tu mejor opinión, que lo conozco menos, me parece que también va a ser menor su impacto. Es muy mediático decir, se salió y se fue. Pero yo creo que, como bien decías tú hace rato, los partidos agarran pues a los derrotados, ¿no? A los que no tienen ya futuro político, pues agarran y los muestran como la gran victoria, ¿no? Claro, mira, tienes razón. O sea, en una negociación de esta naturaleza, la intención fundamental es ganar, ganar. Esa es la intención fundamental de cualquier grupo político. O sea, tú no puedes aspirar a llevártelo todo. Y en ese sentido habrá quienes estén conformes o no conformes con lo que se está dando. Lo que yo te digo es, no perdamos de vista que este es el arreglo próximo a la renovación del gobierno del Estado en 2 años. Esto es muy importante, porque no solo es lo que yo cedí o lo que tú cediste, sino que cediste. Porque tú hacías una pregunta de entrada y el gobierno del Estado, y yo digo que hoy más que nunca, lo que nosotros no hemos percibido es el fortalecimiento de las estructuras del PRI al interior del Estado.
ahí hay un trabajo fuerte, real, que lo estás viendo en todos lados. Quizás el gobernador no está muy preocupado por su relación con el Distrito Federal, con la Ciudad de México, pero está muy preocupado con la renovación y fortalecimiento de la propia estructura priista. Y entonces te vas a encontrar que este fortalecimiento de la propia estructura priista construye candidaturas pactadas o como tú quieras, no solo de los grupos cercanos al gobierno del Estado, sino de los grupos de priistas inconformes, pero que hoy el gobierno del Estado, en este manejo político, les ha dado posiciones con el propósito de fortalecer su propia estructura operativa. Entonces, claro, yo diría, a nosotros no solo nos tocó la elección del 2021, sino nos toca cómo se está moviendo el proceso político en el Estado de tal forma de preparar la sucesión de gobierno, que es en 2 años. Y esto claro, es fundamental. Es el adelanto, el avance de la película de lo que sigue. Ya empezamos a ver algunos esbozos claro. de lo que suceda. Y a mí me parece que será interesantísimo si el PAN logra ganar, digamos, Naucalpan, Atizapán, mantenerse en Huixquilucan, quizá Izcalli, que es un poco la apuesta, y que el PRI recupere Toluca, que recupere Metepec y algunos municipios de la zona. Eso va a ser un cambio total en la geografía política. Sería interesantísimo ver va a ser muy interesante ver qué sucede eso, con una Cámara, como decías tú, donde no tendrá mayoría total Morena, pero creo que desde los municipios algo puede cambiarse para ese capítulo nuevo de la gubernatura, que obviamente será un tema fascinante a seguir. Estamos ya en el minuto 27, casi 28 de la transmisión. Tus conclusiones, Alfonso, y el compromiso para seguir la próxima semana trabajando estos temas, cada lo que hemos discutido. Claro que sí, Leonel. Estamos a tus órdenes y si Dios quiere nos vemos dentro de 8 días. Sí, pero nada más faltaba una conclusión en 1 minuto. Te digo, pues no olvidemos que la estrategia de este momento no solo está en recuperar espacios de poder para el gobierno del Estado, sino está en preparar 2 aspectos. La nueva Constitución, voy a decir, no perdamos de vista la nueva Constitución y no perdamos de vista que estos son los preparativos a la sucesión del gobierno del Estado en el 2023. Yo con eso concluiría, ¿no? Vamos a poner entonces 3 temas particulares a seguirle la pista. Yo añadiría a los que has dicho, todo va en miras al tema de la gubernatura, está el tema de la nueva Constitución, y yo digo que hay que ir viendo cómo terminan perfilándose los candidatos de los partidos, sobre todo en estos 10, 15 municipios que hemos mencionado, porque de ahí se va a definir el futuro de la geografía, el mapa político nuevo. Pues muy bien, Alfonso, te agradezco. Estaremos subiendo este video en breve en la página de Contraargumento TV. Le vamos a pasar por ahí el link. Y pues bueno, estamos pendientes el próximo sábado, el próximo domingo, estarnos viendo por acá y seguir analizando lo que pasa en este Estado de México, fascinante tema de la política, en este Estado de México tan querido por nosotros. Gracias, Alfonso. Gracias a todos los que nos ven. Buenas noches.